gran mayoría de los servicios los podemos llevar en fibra, pero habrá algunos otros que necesiten cobre. Cobre, vemos aquí cantidades exageradas de cableado y de pronto está el tema de qué es más caro, fibra o cobre, ¿no? Y cuando vemos si la fibra es más costosa, pero cuando hacemos esto, ¿sí?, los costos seguirán siendo, ya a estos niveles el costo prácticamente es lo mismo, ¿no? Y tal vez convendría más meter fibra que llevar todo este cableado, porque es mucho más sencillo administrar unas cuantas fibras que administrar miles de cables de cobre. Si les pidieran que retiraran un servicio de aquí, wow, está bien peinado, está bien administrado. Bueno, acá en Otrato, ¿ya vieron? Ya empiezan los tendederos, las telarañas. Pero si les pidieran que retiraran un servicio de ahí, ¿qué harían? Pues lo dejan. No. Lo dejan ahí y sucede lo que veíamos en la imagen, en la primera imagen. Se empiezan a quedar cableados y se montan nuevos servicios y se dejan otros más ahí. Entonces empezamos a tener un montón de cableado, mucho cableado que ya no es útil, pero que no lo quitamos o porque ya no es fácil quitarlo o porque tenemos miedo en quitarlo. Entonces, este es pues uno de los parámetros que tenemos que considerar. Las velocidades de transmisión también son importantes, aunque ahora vemos que pues, de categoría 6A en cobre no damos el brinco. ¿Por qué? Hay 7A. Hay 7A. Hay 7A, por ahí también se habla de la 8, pero ¿por qué no? Porque en la actualidad no necesitamos más que 6A. Y si necesitamos más de 6A de velocidades de transmisión, brincamos a fibra. Es mucho más sencillo hacer esa migración. ¿Cómo vamos a hacer la distribución del cableado en nuestro data center? Vamos a tener gabinetes de distribución en los extremos de las filas, end of row. Vamos a tener distribución en la parte superior de los gabinetes, top of rack. Vamos a tener redundancia, ¿sí? Aquí es end of row o al final de la fila sin redundancia, pero acá vemos que si necesitamos redundancia, que sería lo óptimo, necesitamos otro top of row. Necesitaríamos también redundancia aquí, seguramente internamente necesitamos tener dos sistemas de distribución. La misma escalerilla también, tenemos que llevar dos métodos de distribución o al centro de las filas, sin redundancia o con redundancia. ¿Cómo lo harían? Se empieza a convertir cada vez más complejo el diseño del data center, ¿no? Y por eso es nuevamente la recomendación de ver los estándares o las recomendaciones. Aquí, ninguna de las que está aquí es ni más buena ni más mala que la anterior. Es simplemente diferentes topologías de cómo hacerlo y cada uno de ustedes las tendrá que adecuar a la operación y la aplicación que tengan en su centro de datos. No hay una mejor que otra, o no existe la buena para eso. Todas son relativamente buenas. Ahora, la altura del gabinete, algo que no mencioné cuando estábamos viendo los estándares, que casi siempre menciono y me recordaron hace un momento, es preguntar si alguno de aquí es arquitecto. ¿No? ¿Algún arquitecto? Entonces podemos hablar más de los arquitectos. ¿Cuántos espacios
en los que está instalado un data center no está diseñado en el espacio para albergar un data center. La gran mayoría. ¿Cuál es la altura en un piso, en un edificio comercial? 2 metros 50, 3 metros ya siendo generosos. Ajá. Okay. 2.50 más. El gabinete más bajo, de 42 unidades de rack, mide 2 metros. Si le quitamos las llantas, mide 1,95. Pero perdemos la movilidad. Ahora, 2 metros 50. ¿Cuál es la altura del piso falso? De 20 a 40 centímetros. Bueno, Vixi dice que al menos 40. 40 más 1,95, 2,35. Tenemos 15 centímetros arriba. Ahí va. Ahí. ¿Y el cableado por dónde lo vamos a llevar? Lo llevamos por arriba, ya no vamos a poder meter las manos. Y si lo llevamos por abajo, se va a convertir en una obstrucción para el flujo de aire. Entonces esto también es para esta información llevársela a los arquitectos y que consideren justamente esas medidas. Que el data center no puede estar en un espacio diseñado para oficinas o para casa-habitación, ¿no? Un ambiente especial. Tiene que ser un ambiente especial y para eso justamente lo que comentábamos hace rato, bueno, hay una altura mínima de piso falso si es que vamos a llevar, hay una altura recomendada mínima del piso falso al plafón falso o a la cámara plena y hay una altura recomendada de la cámara plena a la losa, al concreto. Si no, vamos a empezar a tener problemas. Si no, de entrada, pues ni siquiera vamos a poder pensar en gabinetes más altos, ¿no? Para poder tener más equipos. Si no tenemos espacio en piso blanco en área, lo podemos incrementar hacia arriba. Podemos tener gabinetes hasta de 52 unidades. Pero un gabinete de 52 unidades ya se llevó los 2,5 metros que tenemos disponible. De entrada, incluso hasta la puerta, tenemos que pensar que tienen que ser puertas especiales para poder meter un gabinete de este tipo. Una consulta sobre ese tema es importante. Hay una norma específica de tamaño, tanto de altura como de ancho, de las empresas que construyen edificios. Tienen que basar para tener en cuenta qué empresas van a poner en el futuro un data center, hay una norma de eso. Vixi da recomendaciones de cuáles son los espacios que debes de tener en cuanto a claros disponibles para poder meter equipos. Algo que por ejemplo no comentamos cuando hablábamos de Vixi es cuando tenemos piso falso, necesitamos rampas de acceso para poder meter equipos, servidores, gabinetes. Incluso el ángulo de inclinación de esa rampa hay una recomendación de cuál debe de ser el ángulo máximo. Pero entre menos es el ángulo, mayor es el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el día a día, en los data centers que conocemos, pues los ángulos están muy inclinados y los desarrollos muy cortos porque no tenemos espacio suficiente. O porque utilizar ese espacio, ¿sí?, nos quita espacio disponible para montar racks o gabinetes. Entonces, sí, todo eso está, hay recomendaciones de cómo se debe de hacer. ¿Para qué o por qué utilizar un ángulo con pendientes reducidas? Porque si utilizamos o tenemos pendientes muy grandes, los mismos equipos pueden colapsar o va a costar más trabajo, temas de seguridad de las personas que están operando el data center. Entonces sí es importante también tomar en cuenta esto. La altura, bueno, va a depender también de la cantidad y formato de los equipos a instalarse.
también tenemos que tomar en cuenta la potencia máxima por el rack, ¿sí? Dependiendo de qué equipos voy a instalar, voy a poder tener, en este caso, por 5 servidores Blades hasta casi 24 kilowatts en un solo gabinete. Ahora imagínense alimentar y enfriar ese gabinete. Suena imposible, pero no lo es. Luego el ancho. ¿Cuál es el ancho típico del gabinete que tienen instalado? El normalito, el estándar. El estándar, ¿cuál es? Son los 19, las 19 pulgadas, que son los espacios entre los rieles, pero el ancho del gabinete total, que coincida con una galleta de piso perforado, 60 centímetros. En el mercado hay de 60, 70, 750 y 800 milímetros. Incluso hay uno de 1000 milímetros de ancho para el tema de cableado. ¿De qué va a depender el ancho del gabinete? De cuántos cables pueda yo meter dentro de ese gabinete. ¿Cuántos cables lleva cada servidor de datos? No, un servidor. Servidor, Sí, el patch panel o paneles de parcheo. Un servidor, 3, 4 cables. Okay. ¿Cuántos servidores tienen por gabinete promedio? Oh. 20 Unidades, bueno, llenar No, todo el gabinete, claro. pero en una realidad, en el día a día, 8, 10, vamos a poner 10. Por 4 cables, estamos hablando de 40 cables UTP en ese servidor, ¿no? Pensando que son 2 y 2, ¿no? Redundantes. En el gabinete de 600, y esta tabla es genérica para todos los gabinetes, en el gabinete de 600 nos dice que no podemos llevar más de 21 cables o no podemos llevar un mazo de más de 21 cables en los laterales. Y si llevamos más de 21 cables, quiere decir que vamos a tener que empezar a pasarlos por atrás de los equipos. Empezamos a tener un montón de obstrucciones, porque veíamos aquí 21 cables es en el lateral, y si llevamos más de 21 cables empezamos a tener problemas, ¿sí? Empezamos a pasar los cables por aquí. ¿Qué pasa con todo este cable que estamos pasando aquí? Se convierte en una obstrucción para el flujo libre del aire. Entonces ese flujo del aire, ¿sí?, nos va a empezar a reflejar problemas de calentamiento, o vamos a necesitar más enfriamiento. Vamos a empezar nuevamente, empezamos con el círculo vicioso de bajarle el set point a los equipos. Necesitamos gabinetes más anchos para poder llevar más cableado. En el de 600 lo más que podemos llevar por los laterales son 21 cables. ¿Por qué? Las 19 pulgadas son alrededor de 50 centímetros, ¿sí? Y tendríamos en teoría 5 centímetros disponible de cada lado para poder llevar esos mazos de cable. 5 centímetros si no consideramos el grueso de las paredes de los gabinetes. En realidad nos quedan como 2 centímetros y medio por lado para llevar cables. Por esos 2 centímetros y medio vamos a llevar estos cables. Si nos vamos a gabinetes un poco más anchos, podemos pensar en hasta 150 cables UTP categoría 6A por cada lado. Y de aquí ya en gabinetes de alta densidad de cableado, 800 o 1000 milímetros, podemos pensar hasta 336 cables. Por ejemplo, en el caso de switches o
gabinetes de networking, migrar de los racks de 2 postes con sus organizadores laterales a gabinetes donde instalemos los equipos. Podemos pensar hasta 336 cables por los lados, que se vería más o menos como lo veíamos acá. Estos son gabinetes de 800 milímetros de ancho para poder llevar todo ese cableado. Y no vemos el problema que sí vemos acá, de no tener espacio suficiente para poder administrar. Entonces, estos son los gabinetes de 800 milímetros. Por eso es importante una buena selección del gabinete, porque eso mismo se presentaba en la primera imagen que veíamos, donde identificábamos los diferentes problemas. Ahora, en lo profundo, es otro dato importante: la profundidad de los gabinetes. ¿De qué profundidad es el gabinete que tienen actualmente? 1200. Okay, bueno, esa es una muy buena profundidad. Pero regularmente los gabinetes más viejos estamos hablando entre 900 y 1000 milímetros de profundo. Si vemos en las tablas de los fabricantes de servidores, que por ejemplo que es IBM, la serie P, hay servidores de 790 milímetros y en algunos casos la serie X hasta 863 milímetros. ¿Qué pasa si yo instalo un servidor de estos en un gabinete de 1000 milímetros de profundo? Me van a quedar 13 centímetros disponibles. En 13 centímetros voy a poder instalar la PDU y poder administrar el cableado de datos. Está complicado, ¿no? Aquí lo vemos ya en un ejemplo más, en un diagrama. Vemos un gabinete de 700 milímetros de ancho, 1200 milímetros de profundo, con un servidor de 770 milímetros. Aquí no tenemos ningún problema porque regularmente cuando son servidores, los servidores los llevo hasta el frente del gabinete y tengo todo el espacio en la parte de atrás. Pero si este fuera un equipo de networking, tendría que correr los rieles frontales hacia atrás para poder llevar la administración del cableado en la parte de enfrente. Y entonces ya se convierte en un reto. Aquí vemos que todo cabe bien. PDUs de un lado, administradores de cable y sus mazos de cable en el otro. Y aquí vemos el tema de las profundidades. También es importante, en este caso este Cisco Nexus 7010, en el manual de instalación, el gabinete debe de tener al menos 1168 milímetros de profundo. Este no tiene flujos laterales, es flujo frente-atrás, pero dice que debemos de tener este espacio disponible. Si no, no hace válida la garantía. Llega el perito a revisar que todo esté bien, que la instalación eléctrica esté bien, que haya enfriamiento y que el gabinete tenga las medidas adecuadas. Si no, no va a ser posible. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Continuamos? ¿O quieren tomar un...? Sí. Entonces, es por eso la importancia de la selección de un gabinete. Cómo seleccionar el gabinete de manera adecuada.